Capítulo 3. En verdad no me lo explico. ¿Cómo es posible que tengan ganas de comer?, preguntó Quinn. Tim alzó la vista del plato de hotcakes con jarabe de blueberries. ¿Bromeas? Yo voy a servirme más. Matt estaba en la fila, en medio del bullicio que rodeaba la mesa del buffet. El sol matinal entraba a raudales por las enormes ventanas de la cafetería. Los aspirantes a Ingraham se apiñaban en mesas aisladas y charlaban de manera nerviosa. Tim estudió a Quinn de reojo. Se veía muy bien aquella mañana. Llevaba un suéter azul marino que le daba un tono más oscuro a los ojos y pantalones blancos. El cabello corto rojizo se le veía perfecto. Apenas llevaba un toque de maquillaje, pero al observar las manos inquietas, se dio cuenta de que Quinn estaba sometida a una gran tensión. Ese examen era muy importante para ella. Tim sintió deseos de abrazarla y decirle que no se preocupara, pero todavía no la conocía lo suficiente para hacerlo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Como un tronco, lo que me parece extraño, porque la noche anterior a los exámenes importantes siempre me la paso dando vueltas. Quizá le pusieron algo a la comida. Tal vez, admitió Tim. Él también había dormido bastante bien, pero era de esperarse. Había pasado la víspera prácticamente en vela. Quinn miraba hacia un extremo de la cafetería. Oye, ¿no es alguien conocido? Quiero decir, un tipo famoso. Tim se volvió. Era un hombre alto, delgado, que se dirigía con el Dr. Alston hacia la escalera. Tim se levantó las gafas oscuras para verlo mejor. Rasgos prominentes, cabello canoso y un aspecto distinguido, con un traje gris muy bien cortado. En ese momento regresó Matt con el plato rebosante de huevos revueltos y tiras de papa. Hizo un sesgo con la cabeza hacia el recién llegado. No es. De inmediato, un nombre vino a la mente de Tim. El senador Jefferson Stephen Whitney, apuntó. O tal vez debería decir ex senador. Ante los ojos de Tim apareció la imagen de un artículo de The Wall Street Journal con una fotografía adjunta. Podía ver el encabezado. Cancela campaña el senador Whitney, acepta nuevo puesto en fundación. Fue un destacado senador de Wisconsin en los años 70. Hizo mucho ruido tratando de reformar la Administración de Alimentos y Medicamentos, o AAM. Parecía que iba a eternizarse en el puesto, pero en el momento que debía reelegirse prefirió renunciar y aceptó un cargo importante en la Fundación Cleaderman. Desde entonces es miembro de la junta directiva. Eso explica por qué está aquí, afirmó Quinn. Efectivamente, la fundación paga el desayuno que estamos comiendo y todos los demás gastos de Ingraham. El Dr. Alston y el ex senador subieron por la escalera hasta el descansillo y se detuvieron frente a la cafetería. Tim notó que habían colocado un micrófono y un atril. Buenos días a todos, saludó el Dr. Alston. Confío en que hayan dormido bien y estén disfrutando el desayuno que el personal de Ingraham preparó para ustedes. Se oyeron unos cuantos aplausos corteses. Tenemos el privilegio de recibir una visita inesperada del ex senador de los Estados Unidos, Jefferson Whitney, miembro de la junta directiva de la Fundación Cleaderman. ¿Senador? Tim notó que la intensidad de los aplausos aumentó. Él también aplaudió. Después de todo, ese hombre representaba los generosos bolsillos que subvencionaban el lugar. Buenos días, empezó Whitney con una amplia sonrisa. Sé que están ansiosos por presentar su examen, por lo que seré breve. Hizo una pausa. Ustedes saben que este es un día crucial para su futuro. Tim vio que Quinn asentía en forma casi imperceptible. Sin embargo, no deben de perder de vista que este día también es importante para Ingraham. Ustedes son la crema innata. Sus antecedentes escolares dan testimonio de que persiguen la excelencia. Son la clase de personas que deseamos como estudiantes de Ingraham. Nos encantaría recibirlos a todos. Por desgracia, los recursos con que cuenta la Fundación Cleaderman son limitados, pero aquellos de ustedes que sean aceptados, además de recibir como regalo la mejor educación médica del mundo, tendrán la magnífica oportunidad de influir en el futuro de la medicina estadounidense. Así que a todos les deseo la mejor de las suertes, y recuerden por favor que, pase lo que pase, cada uno es un triunfador. Al decir que estamos orgullosos de todos ustedes, sé que hablo en nombre de la Facultad de Medicina de Ingraham y también de la Fundación Cleaderman. Más aplausos. Tim aplaudió de manera mecánica. Asombroso, comentó.
Una retahíla de lugares comunes. Quinn lo miró enojada. ¿No podría ser menos irónico? Dale una oportunidad, ¿no? A mí me parece muy amable que se diera tiempo para venir a hablarnos. Tim se sobresaltó. Había contrariado a Quinn. Matt, conciliador como siempre, intervino en la disputa. Tim no confía en los políticos. El senador Whitney no es un político, es director de una fundación. El que todos sigan llamándolo senador Whitney es muy elocuente, objetó Tim. Un político nunca deja de serlo. Levantó el vaso de jugo de naranja en dirección a Whitney. Pero si él va a pagar mi paso por la escuela de medicina, entonces lo considero un príncipe. Quinn le dirigió otra mirada gélida. La conversación iba por mal camino. Tim se puso de pie. ¿Alguien quiere más?, preguntó. Tim mordisqueaba el lápiz al reflexionar en la pregunta 200. El examen era horrible, se parecía al nacional que hacían para ingresar a las escuelas de medicina, solo que más difícil. Las preguntas de biología eran descabelladas, las de química peores. Tim miró a su alrededor. En su salón había cerca de 25 aspirantes. Los demás estaban dispersos en el edificio. Hacia su izquierda, Quinn fruncía el entrecejo concentrada, al tiempo que daba nerviosos golpecitos con la punta del pie. A la derecha, Matt se mantenía encorvado sobre su examen y garabateaba en las hojas de borrador. Alrededor de Tim, jóvenes nerviosos hacían su mejor esfuerzo con miras al futuro. El propio Tim no lo tomaba a la ligera. Si lo aceptaban allí, le quitaría una gran carga económica a su familia, pero también significaría una declaración de independencia. Papá ya no tendría que firmar cheques para la colegiatura. Por primera vez se bastaría a sí mismo. Pero la pregunta 200 era extraña. Se refería al primer corolario de la ecuación de Clederman. Ese no era el problema. Tim sabía la respuesta. Lo único extraño era que no podía recordar cómo lo sabía. Por lo común, evocaba en su memoria el libro, la página y el párrafo donde había leído sobre cualquier tema. ¿Cómo era posible? Johann Clederman. Tim veía ante sus ojos un artículo de US News and World Report. Nacido en 1935 en Suiza, donde él y sus acaudalados padres lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Tomó las riendas de la compañía farmacéutica de la familia tras la muerte de su padre en 1960 e inició una rápida expansión dentro del mercado estadounidense. Estableció su fundación en 1968 y en la década de los 70 se convirtió en pionero de la administración de servicios de salud. Pocos años atrás había adquirido innumerables asilos de ancianos y hospitales con problemas financieros, acción que muchos calificaron de extravagante, arriesgada, y sin embargo, estas instituciones controladas por Instituciones Médicas Clederman, un consorcio multinacional que incluía también a los innovadores y extraordinariamente lucrativos laboratorios farmacéuticos Clederman, se consideraban las mejor administradas y más rentables del mundo. Tim incluso evocó una vieja fotografía del huraño Clederman, con una calvicie incipiente, en la esquina superior izquierda de la página. Pero, ¿y la ecuación de Clederman? El artículo no lo mencionaba, jamás logró visualizar la imagen, solo sabía la respuesta. Tim se decidió y llenó la casilla B del número 200 en su hoja de respuestas. ¿Qué más daba? La computadora que calificaba solo tomaría en cuenta si la respuesta era correcta o incorrecta. Las dos preguntas siguientes también se referían a la ecuación de Clederman. Las respuestas surgieron espontáneamente en su cerebro. Así sea, las anotó y siguió adelante. A partir de allí, las preguntas derivaban en temas de cultura general, como quien había ganado la Serie Mundial del año anterior. Tim sonrió para sí. Ingraham pretendía excluir a las ratas de biblioteca que se pasaban la vida mirando con ojos viscos por el microscopio. Podían ser investigadores, pero nunca médicos, e Ingraham quería educar médicos. Luego de la sección de cultura general, el examen lo desconcertó. Incluía preguntas sobre valores y toma de decisiones, como ser un general en el campo de batalla y decidir quién podía ser sacrificado, o un cirujano rodeado por soldados heridos y elegir a quién atender primero. El triaje o principio de selección y asignación de recursos. No parecía haber una respuesta correcta. Tal vez ese era el objetivo.
Quizá Ingraham no buscaba tanto las respuestas a las preguntas, sino información acerca de la persona que presentaba el examen. Darse cuenta de eso fortaleció la resolución de Tim. Solo tenía que abordarlas una por una y dejarse ir, pero no demasiado. Concluido. Tim miró su reloj. Quedaban 10 minutos y ya había terminado todas las secciones del examen. A la derecha de cada una de las 400 preguntas había llenado una de las casillas marcadas con las letras A, B, C, D o E. Miró a Quinn, que seguía contestando su hoja de respuestas. Reparó en que había 2 espacios vacíos en la parte superior de una de las columnas. Revisó y buscó en su propio examen. Se trataba de las 2 preguntas que tenían que ver con Cleaderman. Tal vez Quinn no conocía la ecuación. Como la Fundación Cleaderman era la que subvencionaba a Ingraham, era posible que rechazaran a cualquier aspirante que fallara en esas preguntas. La encargada de vigilarlos estaba junto a su escritorio, arreglando algunos papeles. Cuando la mujer dio media vuelta, Tim se puso de pie, se inclinó sobre el hombro de Quinn y llenó las casillas B y C frente a las preguntas 201 y 202. Después se irguió y se alejó por el pasillo. Asunto resuelto, y sin que lo vieran. Mi buena acción del día. Quinn miró lo que Tim había marcado en su examen. Había resuelto 2 de las 3 preguntas que ella no sabía. ¿Qué rayos era la ecuación Cleaderman? Jamás había oído que la mencionaran, pero por lo visto Tim sí. En forma automática dio vuelta al lápiz con intención de borrar las respuestas. Nunca había copiado en un examen. No obstante, como si tuviera voluntad propia, el lápiz se quedó paralizado sin tocar el papel. Todo su futuro estaba en juego. Aquello era la vida real. Las preguntas sobre Cleaderman podían significar la diferencia entre ingresar y ser rechazada. Empero, esas no eran sus respuestas. Cuando bajaban el borrador hacia el papel, la voz de la encargada rasgó el silencio. «Se terminó el tiempo. Guarden su lápiz. Si escriben algo más, les anularemos el examen». Tim se hallaba con Matt junto al estanque esperando a Quinn. Soplaba un viento helado que arrasaba las hojas secas contra las paredes de concreto. Por fin apareció Quinn. Caminaba muy despacio. A Tim le intrigó su expresión desolada. «¿Cómo te fue?», preguntó Matt. Quinn se encogió de hombros. «¿Alguna vez oíste sobre la ecuación de Cleaderman?». «Por supuesto», intervino Tim. «Ya sé que tú sí», fulminó Quinn con la mirada. «Le pregunté a Matt». Esa mirada desconcertó a Tim. Pensaba que sería el caballero que había salvado a su dama. ¿Qué mosca le habrá picado? Tiene que ver con la distribución de los servicios médicos entre una población creciente. ¿Tú también la conocías?». Quinn sacudió la cabeza, consternada. «¿Por qué yo no? Eran 3 preguntas de las cuales no tuve la remota idea sobre sus respuestas». «Alégrate», la consoló Tim. «Al menos tienes 2 correctas». Ella alzó la cabeza con brusquedad. Se veía iracunda. «No, tú tienes 2 correctas. Yo no. Ni siquiera pude imaginarlas. No acostumbro a entregar trabajo ajeno, Tim». Este dejó escapar un gruñido. «Oh, no. ¿No las borraste, o sí?». Los ojos de Quinn reflejaban pesar. «No, no las borré. Y no me siento orgullosa por eso». Dio media vuelta y se alejó hacia el dormitorio. «¿Llenaste 2 respuestas de su examen?», preguntó Matt. «Sí, las tenía en blanco. Pensé que de este modo le hacía un favor. No quería demostrarlo. Ni siquiera lo admitía, pero se sentía herido. En verdad no sé cómo agradarle. Para otras 999 personas serías un héroe, pero Quinn tiene su propio código de normas. Pusiste a prueba sus valores morales y siente que fracasó. ¿No te dije que ella es única?». «Tienes razón, aunque un tanto anticuada». «Sí», susurró Matt, «es una chica anticuada. No creí que todavía quedaran muchachas así». Para su pesar, Tim reconoció que Quinn lo había cautivado.